Un gusto de volver a encontrarnos a través del espacio informativo Ecuador en Contacto que compartimos día tras día por Corape Digital TV. Han transcurrido 2 semanas más luego de la disolución de la Asamblea Nacional y está en camino el proceso electoral anticipado para un gobierno de transición, de la misma manera la legislatura. Pero es necesario hacer un breve recorderis a la ciudadanía sobre las normativas pendientes que se quedaron para el debate en la Asamblea Nacional y sobre el tema vamos a dialogar con el compañero Efrén Calapucha, es legislador por la provincia de Pastaza. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador, Corape, ¿cómo estás? Muchas gracias, Orlando, por el espacio. Muy buenas tardes a todos los que escuchan este prestigioso medio de comunicación, Corape. A las órdenes aquí, muy buenas tardes. En la Asamblea Nacional que fue cesado, usted integró la Comisión de Biodiversidad. ¿Nos puedes mencionar qué normativas quedaron pendientes para el debate y su aprobación tanto en la comisión y en el Pleno? Bueno, dentro de la Comisión de Biodiversidad estaba aprobado ya la ley de régimen especial de la Amazonía ecuatoriana, en el cual pues ya una vez aprobado tenía que pasar por el presidente de la República, y eso por tener algunas observaciones el presidente de la República envió a la Corte Constitucional para que ellos observen a la reforma que se había planteado, en particular en el artículo en el cual se hablaba casi del 90% de la mano de obra calificada y no calificada en la región amazónica. No sé cómo debía ser dado trámite a esa posibilidad, y eso estaba en la Corte Constitucional, y eso tenía que regresar al Pleno de la Asamblea Nacional para ver una vez más, conocer y ratificar la aprobación que se dio esta ley especial amazónica. Eso es un tema que ya está aprobado, pero tiene que tener un dictamen de la Corte Constitucional. Otra de las leyes que ya empezamos a trabajar era la ley, reforma a la ley de minería, y eso tenía que cumplir un proceso justamente de consulta prelegislativa, en el cual, pues, cumpliendo con la normativa, tanto constitucional y legal, y el reglamento de la consulta prelegislativa, realizamos una serie de visitas en cada una de las provincias, invitando a los actores de derechos colectivos, en este caso a los pueblos, comunidades, pueblos y nacionalidades, montubios y afrodescendientes. Y con ese tema, pues, he tenido la oportunidad de recorrer casi la mayor parte de las provincias del país para poder enfocar cuáles eran los temas sustantivos que afectarían los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, pues, el tema ya está ya por elaborar el primer informe para la consulta prelegislativa, porque eso ya tiene que ser un procedimiento de consulta igual. O sea, en este tema, pues, el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar para hacer la consulta prelegislativa. En ese sentido, son procedimientos que hay que cumplirlo, porque esto, como vulnera los derechos de los pueblos indígenas, pues tiene que cumplir con todos los parámetros técnicos, jurídicos, para que esto tenga efecto en su reforma. Otra de las leyes que estaba ya en tratamiento para segundo debate para su aprobación es la reforma al Código Ambiental. En esta parte, pues, hay que ser muy enfático. ¿Quiénes conservamos el territorio? ¿Quiénes conservamos el páramo? ¿Quiénes conservamos todas las áreas protegidas? Hemos sido los pueblos y nacionalidades indígenas y campesinos. En ese contexto, pues, ahí se ha planteado que los beneficiarios directos de conservación de su territorio sean los que beneficien, en este caso, pues, sobre la venta de carbono. Ese es el tema trascendental que beneficiaba a los pueblos y nacionalidades indígenas en el país como un modelo para poder ir enfocando sobre el tema de conservación. Temas que
de alguna otra manera los pueblos y nacionalidades indígenas siempre hemos venido planteando, porque como guardianes, ¿cuál ha sido el beneficio de estos, digamos, las compensaciones que hacen las grandes empresas transnacionales que contaminan el ambiente? A raíz de eso, pues ha habido este planteamiento con la participación de los pueblos y nacionalidades. Se había, pues ya planteado esta reforma, pero sin embargo, pues como digo, faltaba ya para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional para su respectiva aprobación, pero eso no se dio. Bueno, desgraciadamente en el país, en nuestro país, siempre ha habido inestabilidad y eso es lo que pasó, y esperemos que el nuevo Asamblea Nacional, los asambleístas den seguimiento y aprueben esta ley, porque sí, en verdad, beneficia a los pueblos y nacionalidades en el país. Esos son los temas que estaban, que estaban en tratamiento. También ingresó la ley de recursos hídricos, presentado por algunos asambleístas y también del movimiento indígena, en este caso de la CONAIE. Pues el tema justamente estaba ya para tratar en la Comisión de Biodiversidad. Efren, importante un breve recorderis, como mencionaba, sobre las normativas. Quisiera que especifique un poco qué cambios se estableció con relación a la ley amazónica, y también las reglas ya están establecidas para el tema de la consulta prelegislativa en materia de minería, que ahora es una de las problemáticas que están enfrentando varios territorios a nivel nacional, Efren. Mira, en la reforma a la ley especial amazónica se incorporó la participación, que sea la participación de las mujeres, ¿no? Siempre las mujeres han venido luchando, han venido trabajando, y eso es lo que se esperaba, que las mujeres sean parte de este proceso de la construcción del desarrollo de la región amazónica. Igual, se ha recogido un sinnúmero de observaciones, la participación en el Consejo de Planificación. Igual todos los actores involucrados en la región amazónica tenían que participarlos. En esta reforma, por ejemplo, las mujeres, como digo, pidieron ese espacio y se había considerado ese tema. Por otro lado, pues igual el tema de presupuesto. Los pueblos y nacionalidades indígenas vivimos alrededor de bloques petroleros o áreas concesionadas para minería, pero y a la par, ¿cuáles han sido los beneficios? Y es por eso que se ha planteado desde el enfoque de participación en el recurso económico, pues que los pueblos y nacionalidades reciban directamente los recursos, sin intermediarios en este caso. Hoy en día, los pueblos y nacionalidades indígenas no pueden ejecutar un proyecto porque supuestamente no tienen esa capacidad administrativa y técnica para poder ejecutar un proyecto, y por lo tanto, pues tiene que ser por intermedio de una fundación, por intermedio de una empresa pública, como que los pueblos y nacionalidades indígenas estuvieran incapacitados para poder ejecutar un presupuesto del Estado. En ese sentido, pues se había planteado esa reforma y en el cual pues se incluyó y está aprobado, y eso tiene ya grandes avances para que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas asentados en la región amazónica puedan ser beneficiarios de forma directa, y ellos tienen que rendir cuentas como manda la ley. La Contraloría, los organismos de control tienen que velar en que los fondos para que los fondos sean ejecutados de forma transparente. Esos son algunos temas que se ha incorporado, y también pues la participación, por ejemplo, en la región amazónica. Hay 4 provincias que no tienen universidad. Se ha planteado, por ejemplo, que se crea la universidad en la provincia de Sucumbí, o sea, en la provincia de Orellana, en la provincia de Zamora Chinchipa y Morona Santiago, porque ahí no existe. Y ahí cuando se tuvo, por ejemplo, una contradicción con los gobiernos seccionales, porque se manifestó que se habían bajado un porcentaje al Consejo Provincial, al municipio. Por supuesto, se había bajado con miras de que
estas instancias no tienen esa competencia de poder apoyar en la construcción de las infraestructuras educativas y por lo tanto pues se bajó ese porcentaje con la finalidad de que en estas provincias que he manifestado se puedan construir universidades y que la juventud se prepare para servir a su región. Porque muchas de las veces nuestros padres, los padres de familia que viven allá en la frontera, en las comunidades, no tienen esa posibilidad de poder enviar a sus hijos a las universidades, a las ciudades grandes para que vayan a preparar, pero sí pueden salir en cada provincia, si es que hay universidad, a prepararse ahí. Por ese lado, pues se había planteado y habíamos tenido un poco de dificultades, pero sin embargo, eso ya tenía el visto bueno también del gobierno nacional. Por otro lado, por el tema de trabajo preferente, es el preferente que dé prioridad a los habitantes del área de influencia y de, por ejemplo, los contratos de mano de obra calificada y no calificada, sean el 80% de directos los habitantes de del área de influencia. Y así se aplazó, consideramos fue un trabajo con todos los actores que este trabajo primera que hizo participación directa de los habitantes de la región amazónica y ahí estamos avanzando por ese lado. El tema de la consulta prelegislativa, siempre se ha venido planteando que desde el Estado tenemos que tener políticas públicas que beneficien, que obliguen a que en este proceso se lleve adelante el reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero sin embargo no ha habido una normativa en la cual nosotros podamos trabajar, nosotros podamos presentar proyectos de leyes que beneficien a los pueblos indígenas. Nunca lo hubo. Pero sin embargo nosotros hemos mantenido esta gran posibilidad de poder realizar y exigir al Pleno de la Asamblea Nacional para que se emita un reglamento de la consulta prelegislativa, en el cual pues con la veña del Pleno de la Asamblea Nacional se tiene hoy en día un reglamento y eso hay que cumplir estrictamente. Por lo tanto, pues ahí tienen la gran posibilidad de poder ser colegisladores los pueblos y nacionalidades indígenas para presentar sus propuestas, sus mociones de cada uno de los territorios, porque la Amazonía tiene una particularidad con la sierra y con la costa. En ese sentido, pues, hay que tener presente que la minería ilegal en el país siempre se había planteado que hay que eliminar la minería ilegal, porque ahí se ventila mucho el lavado de dinero, se ventila mucho los conflictos sociales, tanto con los que defienden a la Pachamama y con los que quieren explotar la minería. En ese sentido, pues hay temas que se ha venido ya trabajando a lo largo y ancho del país. Y en la costa, por ejemplo, los hermanos Montubios han manifestado que ellos no quieren que se explote la minería. Eso quiere decir que todas las concesiones mineras tienen que regresar a este territorio para que pueda, como es al gobierno nacional, para que ahí se trace una política de conservación y protección de los recursos naturales que tiene nuestro país. Son temas de interés colectivo, por lo tanto, pues hay que ir trabajando, hilando fino todo lo que atañe a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en el país. Por otra parte, quisiera escuchar su respuesta sobre la resolución de la CONAIE
que en su última asamblea, entre las decisiones que ha tomado, manifiesta en el numeral 9, los ex 11 asambleístas de Pachacutic, entre ellos consta su nombre de Fren Calapucha, que apoyaron abiertamente al gobierno de Guillermo Lasso, no pueden volver a ocupar una dignidad en la Asamblea Nacional ni en ninguna otra dignidad de elección popular en representación del Movimiento de Unidad Plurinacional Listas 18. ¿Qué responde Fren al respecto? Mira, lo que primero debo decir, yo tengo respaldo de mi nacionalidad como quichua de Pastaza, los líderes y lideresas de mi nacionalidad aquí en la provincia de Pastaza, pues me han dado ese respaldo después de que ya fuimos cesados de nuestras funciones con el decreto de la muerte cruzada dictado por el presidente de la República. Bueno, ha habido una serie de acusaciones directamente sin tener conocimiento. Hasta aquí no he tenido la posibilidad de ir aclarando a los dirigentes que están en contra. Inicialmente, cuando nosotros ya iniciamos la gestión dentro de la Asamblea Nacional y ya como asambleístas, decían, nosotros no tenemos que ser ni a favor de Correa ni a favor de Lasso. Se planteó que tenemos que ser como la tercera vía. ¿Qué significaba ser tercera vía? No respaldar la corrupción, no respaldar al neoliberalismo. Entonces, en ese contexto nosotros tuvimos ya una agenda legislativa en el cual se ha trabajado colectivamente con todos los compañeros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer dentro de la Asamblea Nacional? Eso para un poco entender la realidad. Para que nuestros proyectos de leyes entren justamente en tratamiento, tenemos que tener una mayoría, tenemos que tener el respaldo de una bancada para poder entrar, para que las leyes sean de alguna otra manera aprobadas o por el CAL y posteriormente entre a una comisión. Y esto es lo que se ha venido trabajando. Pero ¿qué es lo que pasa justamente dentro del tema del juicio político? Cuando vieron mi voto que estaba en abstención, yo personalmente he manifestado en otros medios de comunicación, justo en ese día de la aprobación para que la Asamblea Nacional admita para el juicio político del Guillermo Lasso, pues nuestra bancada, en vista, cuando ya entramos en esa sesión, dentro de la convocatoria no adjuntan el informe motivado que dice la ley. No llega, no hay. Entonces decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra posición? Inmediatamente nuestro subjefe de bancada nos invita para poder analizar este tema. Y para analizar este tema, personalmente yo había dicho, mira, antes de que nosotros salgamos de esta reunión, ya la gente sabe, dejemos nuestros celulares guardado por otro lado para que nadie sepa lo que nosotros vamos a tomar estas decisiones. Y las decisiones eran justamente para decir que hay que, si es que hay suficiente argumento para el juicio político, nosotros tenemos que sumar al juicio político. Eso eran nuestras discusiones que estábamos llevando a efecto. Pero sin embargo, cuando ya nosotros en esa conversación estábamos manteniendo, posteriormente dicen, ya está cerrando ¿cómo se llama? El registro para votación. Y una vez que se cierre el registro, nosotros ya no podemos ingresar después. Entonces, aparece que nosotros estábamos en abstención y eso demuestra que nosotros estamos a favor del Guillermo Lasso. Eso no es así. El pueblo ecuatoriano tiene que conocer nuestros habitantes de la región amazónica, particularmente aquí de la provincia, tienen que conocer, primeramente escuchar qué es lo que pasó. Hasta aquí ni siquiera han preguntado qué es lo que ha pasado con mi decisión, pero sin embargo hay esta decisión a nivel nacional, a nivel de la CONAIE, de decir, desconocer a los asambleístas que abstuvimos para aprobar el juicio político al gobierno nacional. Y eso están manteniendo y están en su pleno derecho, pueden hacerlo, pero lo importante, uno como persona, como de una comunidad,
de una familia que venimos luchando, resistiendo en nuestro territorio, nuestra identidad cultural. No nos pueden quitar ese derecho. El derecho político cualquiera puede hacerlo, pueden decirlo cualquier cosa, pero sí vamos a mantener, yo personalmente voy a mantener desde mi trinchera, desde mi comunidad, desde mi espacio, seguir desafiando ese gran reto de la resistencia a toda actividad que vulnere derechos a los pueblos y nacionalidades indígenas. Y por lo tanto, pues la decisión que ellos han tomado, pues no me afecta absolutamente para nada, porque no tengo ni nunca he querido ser político, pero sin embargo, a pedido de mi pueblo, llegué a ser asambleísta de la República en representación de la provincia de Pastaza. Y eso, sí, para mí es una parte, una página en la historia, tanto como persona como del movimiento y también pues de la provincia de Pastaza. Lo seguiré haciendo y lo seguiré trabajando con esa mística de poder servir al pueblo y seguir avanzando, defendiendo nuestros derechos. Y por lo tanto nuestra tarea también era justamente de escuchar y explicar a la ciudadanía, porque al fin y al cabo luego de la disolución de la legislatura, pues nadie ha pronunciado qué es lo que pasó y creo que es oportuno dejar en claro, estimado Efrén Calapucha. Le agradecemos mucho por haber dialogado con los medios comunitarios del Ecuador Corape. Seguro que en otro momento volveremos a conversar sobre temas pendientes que tenemos aún. Hasta pronto. Orlando, quiero un segundo. Muchas gracias más bien por este espacio y decirles que aquí desde Pastaza, a pedido de mis dirigentes, de los líderes de Pastaza, vamos a presentar al gobierno nacional. No necesita ser asambleísta. Vamos a seguir trabajando. Vamos a plantear que el gobierno, mediante decreto ejecutivo, declare al territorio de la nacionalidad quichua de Pastaza, pues como Causaxtacha o selva viviente para poder nosotros seguir conservando nuestro territorio y ahí empezar el desarrollo con identidad propia, con autonomía propia. Eso es lo que se está planteando. Oportunamente es un tema que muchos desconocen, pero sin embargo en Pastaza se viene trabajando y a pedido del compañero Antonio Vargas, seguramente ustedes conocen, voy a seguir coordinando esta acción ante el gobierno nacional para que esto en su momento pues se dé pues un decreto ejecutivo con un modelo y alternativa de desarrollo de los pueblos indígenas en la región amazónica. Orlando, un abrazo, muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que escuchan a Radio Corape. Muchas gracias por su participación. En breve, Elba Luzardo presentará más noticias de la coyuntura nacional.